Uzak comer la lechuga. Yo comí lechuga. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, dentro de la presente clase, nosotros vamos a seguir desarrollando ya lo que son las temáticas pertinentes a la analítica fundamental caracterizada por el conocimiento del ámbito del contribuyente, ¿sí? Sobre el ámbito también del desarrollo dentro del área comercial y dentro del área económica de lo que rige en nuestro país. La clase pasada nosotros habíamos estado estudiando sobre lo que tiene que ver con lo que son ingresos, costos y gastos, ¿sí? Prácticamente habíamos estado comprendiendo que estas tres terminologías tienen quizás en muchas de las ocasiones eh, conceptualizaciones que pueden crear un concepto de semejanza entre ellas, pero que como tal tienen totalmente una diferencia, ¿sí? Cada una de estas terminologías tiene que ver con una estructura propia, tiene que ver quizás con una característica diferente entre cada una de ellas.
Es así que nosotros comprendemos también lo que es la importancia y la fundamentalidad de entender a lo que se refiere como tal, lo que son ingresos, lo que son costos y lo que son gastos. Cuando realizo un ingreso, cuándo es que yo estoy hablando de un costo y cuándo es que yo estoy hablando de un gasto. Todo esto directamente referencial y directamente relacionado a lo que se entiende como parte de la contabilidad, sí, que era, por ejemplo, la conceptualización anterior. Algo que nosotros siempre vemos dentro del área del emprendimiento es que todo viene concatenado. Es decir, una conceptualización o una característica siempre va a tener que ver con la siguiente, siempre va a tener que ver con la parte estructural, conceptual que nosotros vamos a ver más adelante. En este sentido, nosotros lógicamente vamos a ir desarrollando y vamos a ir encontrándonos con muchos otros elementos que es importante que los tomemos en cuenta dentro del área del conocimiento, dentro del área del emprendimiento y sobre todo también dentro del área de la gestión. Es así que nosotros ya nos vamos inmiscuyendo ahora, después de haber entendido conceptualizaciones básicas, después de haber comprendido ya características relevantes, ahora lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta directamente lo que entendemos o quizás lo que nos parte como tal de la realidad de lo que ya son las normas tributarias dentro de nuestra realidad, ¿sí? Dentro de nuestro contexto, dentro de lo que nosotros entendemos por parte comercial como tal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro país, en el Ecuador especialmente, porque lógicamente cuando nosotros hablamos de emprendimiento siempre va a ir ligado a lo que son las normativas y los reglamentos del país. En este caso, nosotros vamos a referirnos y a especificarnos en lo que es la normativa y los reglamentos de emprendimiento y gestión dentro de nuestro país, del Ecuador. En este sentido, dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra concepción, dentro de lo que nosotros entendemos por entorno y contexto, lógicamente, tenemos lo que es el SRI, ¿sí? Que es la entidad que se encarga de prácticamente a nosotros darnos como tal un aliciente, darnos como tal todos los referentes necesarios e importantes para yo poder ir tomando decisiones, para yo poder tener como tal un regulador al momento de hablar de emprendimiento. El emprendimiento como tal no nace de la noche a la mañana, ni tampoco se puede crear porque sí, el emprendimiento siempre va a tener un regulador. En este caso, el regulador dentro de nuestro país funge como tal y se caracteriza por ser el SRI. Para ello, como ir dando inicio en nuestra clase, vamos a ver el siguiente video. Es un video largo, por ello lo vamos a dividir en dos partecitas que nos va a explicar como tal a lo que se refiere el SRI. Sí, qué es lo que busca el SRI, cuáles son sus lineamientos, cuáles son sus características. Vamos a verlo en dos partecitas, por favor. Iniciamos con la primera parte. Hola, ¿qué tal compañeros y licenciada? Mi nombre es José Solórzano y el día de hoy quiero presentar un pequeño video acerca de lo que es el servicio de rentas internas. Y el lema que tiene detrás del servicio de rentas internas es "le hace bien al país". La pregunta entonces que muchos hacemos es ¿qué es el SRI y cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante el SRI? La recaudación de impuestos es una de las principales maneras en las que los gobiernos de cualquier país pueden recibir aquellos ingresos y estos ingresos sirven para el gasto público. Es decir, el gasto público, la funcionabilidad de un país se da a través, en nuestro caso de Ecuador, a través de la venta del petróleo, a la recaudación de impuestos, las divisas en el extranjero y las exportaciones. Entonces, todos esos ítems o esos parámetros vienen a formar el gasto público. ¿Y para qué sirve el gasto público? Bueno, para pagar
los sueldos, funcionarios públicos, también para la salud, para la educación y otras tantas cosas que los ecuatorianos podemos vernos beneficiados. Entonces, el Servicio de Rentas Internas, por sus siglas SRI, en realidad es un organismo autónomo, pero que se origina del Estado ecuatoriano y su principal función es el cobro de los impuestos, no hay más. El cobro de los impuestos que tienen que estar normados por ley, es decir, el SRI no te va a cobrar ningún impuesto que no esté normado dentro de la ley. Y la otra de las funciones también, o las características principales, funciones principales del SRI, es que él evita la evasión fiscal. Entonces, por un lado, cobra los impuestos, pero también trata de que en lo posible se evite justamente la evasión fiscal, o en otras palabras, quizás podríamos decir un delito como la evasión de impuestos, o el fisco también, que se conoce. Finalmente, vamos a ver cuáles son la visión que tiene, para después pasar a ver, a revisar la página del SRI. La visión del SRI es ser una administración tributaria reconocida por su permanente innovación y transformación digital. Y también a través de esa permanente renovación y transformación digital, hoy en día, lo vamos a ver más adelante, existen muchos trámites que se hacen en línea, y eso habla muy bien de cómo ha ido innovando el SRI. ¿Cuál será la visión? Ya vimos, ahora veamos la misión del SRI. La misión básicamente es gestionar políticas tributarias dentro de la normativa legal, como yo les había dicho. Y a través de eso, ellos garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se fortalece también los impuestos internos. Ustedes deben saber que un país que paga sus impuestos es un país que en cierta manera va por buen camino, es un país que tiende también a progresar y tiende a crecer dentro de esas obligaciones tributarias, ¿sí? Porque a través de eso se mantiene la sostenibilidad económica de un país. Así que esa es la misión del SRI. Y esto me llamó tanto la atención porque en la actualidad más del 92% de los trámites que tiene el SRI se hacen mediante la vía online, mediante la página web. Y eso es muy importante porque creo que todas las funciones van yendo hacia allá, hacia más que mecanizar, más bien sería digitalizar muchos de los procesos que hoy en día todavía se siguen haciendo quizás de manera personal. Hay que ir al SRI y hacer algunos trámites, pero ahora el 92% es mucho, es una gran cantidad de estos trámites se realizan mediante la vía online o la página web. ¿Qué más tenemos por aquí? Objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos también son muy importantes. Presten atención porque dentro de estos objetivos el SRI dice que tiene como objetivo incrementar el cumplimiento voluntario es importante, de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. Es decir, crear una conciencia de tributación. Yo pago mis impuestos, entonces como pago mis impuestos también asimismo puedo demandar también alguna de las funciones que yo como ciudadano o podría ser beneficios que yo como ciudadano tengo. Incrementar la efectividad de los procesos de control y cobros, así como las normativas legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de recaudación. También hay otros: incrementar la eficiencia institucional en el SRI, incrementar su uso eficiente del presupuesto del SRI, incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI y también buscar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto es muy importante porque a veces la gente cree que si tú tienes una deuda en el SRI, la deuda está para siempre. Tú, dentro de esas responsabilidades, de esas obligaciones, también hay algunos beneficios también que tú puedes apelar a estas deudas que tú tienes como obligaciones tributarias y puedes pagarlas en plazos o en tiempos determinados. Bien, hemos entendido entonces como tal la primera parte de lo que funge y se consolida como tal el SRI, que es la entidad encargada de regular todo lo que tiene que ver con el área comercial, con el área económica, con el área estructural de nuestro país, directamente, lógicamente, encaminado
al beneficio de todos y cada uno de los contribuyentes del país. Pero ustedes dirán, ¿a qué se refiere como tal un contribuyente? Sí, prácticamente el SRI es la entidad, como les digo, es la institución que se encarga de velar por el bienestar económico y el bienestar de las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país, pero lógicamente debemos entender quiénes forman parte de, ¿sí? Quiénes forman parte de esta regulación, a quienes a los que prácticamente busca cuidar y precautelar el SRI. Principalmente, lo que nos dice el texto es que debemos entender qué es un contribuyente, ¿sí? Y lógicamente, ¿qué connotación tiene esta palabra dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra realidad? Desde esta perspectiva, lo que nosotros entendemos y lo que nosotros desarrollamos y realizamos es una característica de diferentes sucesos y diferentes hechos que van encontrándose dentro de lo que es el ámbito comercial, dentro de lo que es el mercado. En este sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un contribuyente, la palabra contribuyente como tal, más allá de entenderla desde una forma de mercado, entendemos que un contribuyente es una persona como tal que ayuda en algo, que aporte en algo. Eso significa contribución, eso significa un contribuyente, alguien que está aportando como tal en algo. Por otro lado, directamente también nosotros comprendemos que cuando nos referimos a lo que es registro único del contribuyente, entendemos que tiene que ver quizás con una actividad individualizada. Siempre para todas las temáticas que nosotros vamos a ir estudiando, lo que debemos identificar es qué significa cada palabra. Sí, qué significa cada connotación, qué significa cada una de estas terminologías, lógicamente referenciales al tipo de actividad que nosotros estemos desarrollando, al tipo de estructura con el cual nosotros nos estamos enfocando y que lógicamente tiene que ver con el modelo de negocio que nosotros vayamos a desarrollar. Si entendemos que contribuyente es alguien que da, es alguien que aporta, y entendemos por registro único quizás un valor o una numeración, o podemos entenderle quizás como una terminología unitaria para cada persona, y que entendemos que lógicamente cuando hablamos de registro único del contribuyente, estamos hablando que cuando yo voy a ser parte o empiezo a formar parte del mercado, empiezo a formar parte de la realidad económica de un país, debo tener un valor, una numeración, un registro que me haga parte de, pero lógicamente esto tiene que ser de forma unitaria, de forma única. Yo no voy a esperar ser igual que el resto, porque prácticamente ¿cómo me van a llevar un control si es que yo tengo la misma numeración que otra persona? No. Para eso recibe como tal el nombre de Registro Único de los Contribuyentes. Nos dice que el Registro Único del Contribuyente, más conocido como RUC, es el instrumento base utilizado para el servicio de rentas internas, conocido como el SRI, para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y si se cumple con ciertas normas para pagar los respectivos impuestos. Cuando nosotros estudiábamos también clases anteriores, ya habíamos identificado lo que es una persona natural y lo que es una persona jurídica. Una persona natural es una persona que tiene su emprendimiento común y corriente, es el único dueño y prácticamente él consigue su RUC. ¿Para qué? Para que el SRI le tenga como registrado, le tenga como tal parte del tipo de mercado con el cual nosotros nos estamos encontrando y el tipo de, lógicamente, actividad económica con el cual nosotros nos estamos refiriendo. Pero por otra perspectiva también entendemos que la persona jurídica tiene que ver directamente con la analítica o tiene que ver directamente con el entendimiento de que son varios jefes, o podemos entenderle varios dueños de algún tipo de emprendimiento o de algún tipo de empresa y que se requiere un representante legal. Este representante legal viene a fungir con el nombre de persona jurídica, ¿ya? A eso es a lo que nosotros como tal le damos un entendimiento y le damos un contexto, ¿sí? Una persona jurídica, la persona que lleva a cabo las actividades, la persona que como tal cumple con todas estas normativas.
En este sentido, también nos dice que, lógicamente, sea que estemos hablando de una persona natural o sea que estemos hablando de una personería jurídica, todos deben llevar un registro único del contribuyente, o mejor conocido como RUC. El RUC es el tipo, quizás entendamos como documentación, que a mí me permite tener un desarrollo o quizás tener una parte importante dentro de lo que es el SRI, que el SRI, nuevamente repetimos, que es la entidad encargada de llevar a cabo todos los reglamentos, de controlar todas las normativas económicas de los emprendimientos, de los negocios. En este sentido, ¿cómo el SRI sabe qué negocios tiene que velar? ¿Cómo el SRI sabe a quiénes tiene que controlar? Pues lógicamente mediante el RUC. Es decir, este código único que tiene cada persona para poder saber cuál es el tipo de actividad económica que está desarrollando, en qué área lo está haciendo, con qué finalidad, con qué lógicamente personería y todos estos elementos fundamentales que nosotros tomamos en cuenta al momento de desarrollarnos dentro del área del mercado. En este sentido, nos dice que de igual manera el RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador en forma permanente o a su vez también en algún tipo de forma ocasional. En este sentido también, de igual manera, entendemos que sean personas titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. ¿Qué quiere decir? Que la persona de la cual se esté hablando dentro del RUC, lógicamente, sea la dueña del emprendimiento o por otro lado, sea como tal una personería jurídica, pero de la una manera o de la otra, yo estoy al tanto, yo estoy consciente de que el RUC me va a mí a permitir tener un registro dentro de lo que es la plataforma del SRI. Si es que yo estoy desarrollando un emprendimiento y no tengo un RUC, prácticamente estoy hablando de que quizás estoy desarrollando un modelo de negocio, un modelo de emprendimiento quizás diferente o quizás que no tiene como tal una legalidad 100% estructurada. Aquí también nosotros debemos diferenciar y que esto estudiaremos más adelante lo que es lo que era anteriormente el RICE. El RICE, por ejemplo, es diferente al RUC, pero como tal es otro registro que se les da a estos pequeños emprendimientos, estos que son emprendimientos mucho más quizás coloquiales, emprendimientos más pequeños, que son mobiliarios de un lado al otro, pero que como tal deben también ser parte del área del mercadeo. Eso se les llamaba antes como RICE, ahora nosotros le conocemos como el RIMPE, sí, pero lógicamente cumplen la misma funcionalidad, cumplen como tal la misma estructura y que lógicamente están encaminados a los emprendimientos que quizás no tienen una infraestructura tan amplia, que no tienen como tal una estructura tan desarrollada, pero que también empiezan a formar parte del área del mercado. También empiezan a formar parte del área del registro de la economía. Por ejemplo, si es que yo trabajo bajo contrato con alguien, el contrato a mí ya me hace partícipe de que el Estado conozca cuánto yo genero, de que el Estado conozca cuáles son mis actividades económicas. Pero en caso de que yo no tenga un contrato con alguien o quizás yo empiece a generar ingresos mediante cualquier actividad económica, yo debo generar un RUC. Cuando no existe una dependencia de contrato, lo que yo tengo que hacer es generarme un RUC. ¿Para qué? Para que el Estado también conozca cuál es mi actividad económica. Porque yo no puedo obtener réditos económicos así porque sí. Quizás réditos económicos que ya sobrepasen cantidades también importantes. Yo no puedo desarrollarlas de una manera quizás tan a la ligera. Yo debo tener conciencia de que todos y cada uno de los ingresos económicos que yo tengo, el Estado debe tener conocimiento. No quiere decir que el Estado a mí me los va a quitar, pero el Estado lo que sí tiene que hacer es, lógicamente, regular que el dinero esté viniendo de una actividad bien habida. Sí, mucho más allá, porque el SRI lo que busca es erradicar totalmente todos estos tipos de actividades económicas que, lógicamente, no tienen un origen también honrado dentro de nuestro país.
De igual manera nos dice que el RUC registra información relativa al contribuyente, como por ejemplo, dirección de la matriz, sus establecimientos, donde realiza las actividades económicas, descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas también, entre otras. Es decir, como tal, el RUC es como si fuera un código que le hace al SRI conocer absolutamente todo lo que lleva a cabo mi emprendimiento. ¿Qué tipo de actividad económica realiza? ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Qué vendo? ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es mi oferta? ¿Cuál es mi demanda? Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si es que yo llevo a cabo un emprendimiento 100% legal, entonces no tendría problemas, lógicamente, de que el SRI controle lo que yo hago, de que el SRI esté al tanto de la actividad económica que yo desarrollo. Esto, lógicamente, siempre y totalmente de acuerdo e encaminado a lo que es la responsabilidad social. Todo lo que yo hago dentro del área económica tiene que estar salvaguardado por la responsabilidad social, que yo no voy a afectar al cliente, que la actividad económica que yo desarrollo tampoco va a representar un riesgo para los clientes, para los usuarios. Por eso también sirve el SRI como tal. Esta entidad no solamente se encarga de regular, por ejemplo, el área económica, es decir, cuánto ganas, cuánto tienes que devolverle al Estado y no hagas actividades ilícitas, sino que más allá de eso también se encarga de regular que los emprendimientos no estén incentivando quizás actividades negativas dentro del área social, ¿sí? Dentro de la realidad de todos y cada uno de los contextos. Vamos entonces asimismo a ver la segunda parte del video que nos encamina a comprender lo que es la actividad del SRI. Sí, que viene de la mano también con lo que es el RUC. Vamos a ver, por favor. Y mediante eso también se evita, como dije yo, la evasión fiscal. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las funciones y los servicios, y esto también es importante porque dentro de las funciones y los servicios destacan lo siguiente: capacitar y difundir información a los contribuyentes sobre sus obligaciones a nivel tributario. Si tú no sabes qué es lo que pagas, por qué cosas debes pagar impuestos y por qué no, entonces es muy importante que dentro de esas funciones sean establecidas a través del SRI. El SRI está en la obligación de difundir cuáles son las cosas que tú debes pagar impuestos y cuáles no puedes pagar impuestos. También dentro de sus funciones está preparar algunos estudios de reforma con respecto a las leyes en el ámbito tributario, y esto está cambiando. Recién ahora vimos el tema del RIMPE, que nuevamente cambió, y esto es constante. El SRI constantemente está haciendo reformas a las leyes tributarias. También tenemos por aquí preparar algunos estudios, eso ya lo vimos, establecer y aplicar las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. Entonces, así como el SRI está preocupado por cobrar los impuestos, también está preocupado también para que no haya la evasión fiscal. Y eso es muy importante porque esto es un delito muy grave. Evasión al fisco o evadir los impuestos es un delito penado por la ley. Y después tenemos, veamos qué más tenemos por acá. Oh, no, antes de terminar quiero mostrarles mi pantalla porque quiero compartirle la página, cómo podemos acceder nosotros al SRI. Aquí tenemos la página web del SRI. Básicamente vamos a nuestro navegador Google y en Google escribimos SRI. Y lo primero que nos aparece es la primera página, que es el Servicio de Rentas Internas. Le damos clic y ya estamos en la página web del Servicio de Rentas Internas. Yo me quiero enfocar en la página o en la pestaña que tiene mucha más visitas el día de hoy, y son los servicios en línea, porque acuérdense que mencioné que el 92% de los trámites son en línea. Entramos a esta página, SRI en línea, y desde aquí tú puedes gestionar tus claves, ¿sí? Puedes recuperarlas, puedes cambiar las claves y puedes adicionar incluso a usuarios en el sistema. También desde aquí tú puedes acceder al sistema RICE, puedes hacer tus
consultas acerca de si tú eres eres un emprendedor y estás dentro del sistema RISE, pues aquí puedes gestionar todo acerca de tu sistema RISE. Puedes hacer consultas de pagos, registro y actualizaciones de débitos bancarios y muchas otras cosas más. ¿Qué más? El RUC, desde aquí tú puedes también darte de alta o puedes sacar tu RUC si tú no lo tienes, puedes hacer consultas, puedes hacer el registro, actualizaciones y puedes incluso también sacar certificados que son certificados de suspensión, de tus actividades, desde qué año, a qué año mantienes tu RUC, si ha estado vigente y demás cosas. Veamos qué más. Facturación física. Todavía manejamos la facturación física en el Ecuador y es por eso que todavía esta pestaña está abierta con muchos trámites. Aquí tú puedes ver si tus facturas físicas están al día, están vigentes, puedes anularlas, puedes incluso pedir autorización para sacar nuevas facturas. ¿Qué más tenemos aquí? Facturación física ya lo vimos. Tenemos facturación electrónica y esto es muy importante porque hoy en día este sistema de facturación electrónica está muy de moda y muy de auge. La mayoría de las empresas hoy en día están facturando de manera electrónica. Aquí puedes ver la validez de los comprobantes, producción de los comprobantes, las pruebas y otros trámites más de la facturación electrónica. ¿Qué más tenemos? Si seguimos dando clic en la flecha hacia la derecha, tenemos declaraciones, por ejemplo, declaraciones de impuestos, de impuesto a la renta, declaración del IVA y demás. ¿Qué más tenemos acá? Anexos, veamos qué tenemos en anexos. Tenemos, ¿qué más? Anexos de gastos personales en línea y descargas también de los software que son específicos para contadores. Y desde aquí también tú puedes hacer tus declaraciones de tus impuestos, ¿ya? Así que tú puedes recuperar algún porcentaje si obviamente tú eres una persona que declara sus impuestos, ¿no? Y también puedes hacer pagos, y esto es muy importante porque dije desde aquí, ni siquiera ya tienes que acercarte a una sucursal de pagos, sino puedes hacerlo mediante la página web. Pagos en línea y también puedes hacer convenios de débitos bancarios. Además de eso, existe una pestaña que para mí fue muy importante también, que son las deudas. Como yo había mencionado, desde aquí tú puedes aplazar deudas, puedes hacer comodatos de deuda, puedes pedir facilidades de pago, en fin, ya tienes una cantidad de trámites si eres una persona que está deudando al SRI. Básicamente, esos son las devoluciones de los taxes o los impuestos, acreditaciones y notas de crédito, trámites y notificaciones y certificados, historiales de certificados. Esta es la página del SRI en línea. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y les agradezco por su tiempo y muchas gracias por este día. Bien, entonces, de acuerdo a ello, nosotros comprendemos ya todas las actividades que tiene como tal el SRI. Algo importante también de destacar es que lógicamente nosotros actualmente tenemos lo que es la iniciativa del uso de la tecnología dentro de todas las normativas reglamentarias de nuestro país. En este caso también tiene que ver con lo que es las estructuras de los lineamientos del SRI. Todo lo que nosotros estamos estudiando actualmente, como lo que es el RUC, tiene una importancia directa y tiene también una relevancia con lo que es la parte tecnológica, la parte de la plataforma virtual, en el cual podemos recabar algunas de las dudas que quizás en muchas de las ocasiones existen y que nos permiten tener un acercamiento mucho más directo al término del contribuyente. En este sentido, el RUC es la base de datos de los contribuyentes y agentes de retención. Por lo tanto, en general, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano están obligados a tener un RUC. Lo que nos explicaba en el video, cuando nosotros somos personas que tienen que rendirle como tal un sentimiento de obligatoriedad al SRI, lógicamente tenemos que ser parte de, ¿sí? No debemos erradicar la idea de cumplir con ello.
Aquí tenemos nuevamente lo que es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. En una persona natural, el RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Por ejemplo, si la cédula de ciudadanía es tal, el RUC sería el mismo número de cédula añadido el 001 al final. En el caso de las personas jurídicas o sociedades sin fines de lucro, como emprendimientos de diferentes dueños, el RUC es un número de 10 dígitos creado por el SRI, porque lógicamente no vamos a estructurar un solo número de cédula, debido a que son varios los dueños. Entonces, como tal, los 10 dígitos de la cédula vienen regidos por el SRI y asimismo se les añade el número 001. Los dos números iniciales corresponden a la clasificación de la provincia. Por ejemplo, si el emprendimiento inicia sus actividades en la provincia de La Suay, su RUC iniciará con el 01 y así lógicamente correspondiente a cada una de las provincias con las que tiene que desarrollar y con las que tiene como tal su actividad económica. ¿A qué se refiere un emprendimiento sin fines de lucro? Cuando una persona o sociedad desea tener una ganancia económica por la actividad económica que esté desarrollando, sin fines de lucro, que lógicamente no va a obtener réditos económicos. Pero como tal, todos los emprendimientos, a no ser que sean emprendimientos sociales, tienen fines de lucro. Todos y cada uno de los emprendimientos con los cuales nosotros nos encontramos van a tener un fin de lucro. De igual manera nos dice aquí, esto ya viene de la mano con lo que estábamos viendo en el video sobre cómo nosotros podemos acceder a obtener un RUC. Ahora la plataforma que directamente nosotros podemos acceder de forma gratuita, de forma inmediata, nos da cada uno de estos requisitos, pero nos dice que de igual manera los requisitos para la apertura del RUC de personas naturales, por ejemplo, nos dice que se requieren los siguientes documentos. El funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar adicionales, pero lógicamente depende de la dirección del contribuyente. La copia de cédula, que es obligatorio, así como también la papeleta de votación. De igual manera, la copia de factura o planilla de servicios básicos a nombre del contribuyente cónyuge. En el caso de personas naturales, de acuerdo con sus actividades económicas, se solicita lo siguiente. Aquí tenemos varios contribuyentes que nosotros tomamos en cuenta, que son artesanos, contadores, contadores bachilleres, diplomáticos, profesionales en cualquier rama de ellos, actividades educativas y transportistas. Todos estos lineamientos que nosotros tomamos en cuenta tienen que ver como tal con una actividad económica. Si yo soy artesano, también tengo que sacar un RUC. Si yo soy un contador, tengo que sacar un RUC. Si yo soy un contador bachiller, si soy un diplomático, un profesional en cualquier área, dentro del área educativa, dentro del área del transportista, en todas las áreas yo debo llevar un RUC. ¿Por qué? Porque como tal quizás yo no tengo un contrato de codependencia con alguien más, pero sí debo rendirle cuentas al Estado de la actividad económica que estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque yo no puedo ganar dinero porque sí, así a la ciega o a la sordina y que el Estado no se entere. No, para todo lo que yo realice, para todas las actividades con las que yo me encuentro, debo llevar como tal un registro. Entonces, lógicamente aquí lo único que nos da es directamente un tipo de lineamientos que nosotros tomamos en cuenta para desarrollar la idea. En un artesano, en los contadores, en todos los lineamientos y las partes profesionales del país, lógicamente la original de cédula, también los títulos, lógicamente todo esto ya dependiendo del tipo de actividad que se dé, aún hasta para un docente, porque a veces los docentes no tienen tampoco contratos establecidos con una persona, que es lo que hacen, a veces brindan su trabajo por horas, pero para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llevar a cabo un RUC, porque como les digo, no hay como tal una actividad económica que no requiera como tal llevar una contabilidad. Todas las actividades económicas de nuestro país requieren llevar una contabilidad. Si el Estado necesita saber de dónde proviene el dinero para de cierta manera yo también poder identificar, lógicamente, cómo voy a representar cada uno de los ingresos que tengo de parte del Estado o quizás de parte también de la entidad con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que puedan seguir
a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche.